La narración en off en el cine a menudo recibe acusaciones de ser perezosa o una muleta. El cine es, después de todo, una narración visual. Una voz en off puede socavar la naturaleza de la forma de arte cuando se usa incorrectamente. Debido a que Goodfellas es una adaptación de un libro basado en la historia real de Henry Hill, el punto de vista o la perspectiva que debe utilizar la película es obviamente la de Henry Hill. Al juxtaponer imágenes con voz en off, Scorsese se prepara para permitir que Henry cuente su propia historia. Al hacer esto, los espectadores comparten la perspectiva directa del narrador, mientras observan simultáneamente sus supuestas acciones. Debido a la gran cantidad de información divulgada a través de la voz en off de Henry, aparentemente los espectadores parecen saber exactamente lo que él sabe. Esto les permite sentir que conocen personalmente a los personajes, mejorando así su compromiso personal con ellos. Por ejemplo, en los primeros 3 minutos de la película, Henry ilustra su infancia, revela el estilo de vida de su familia y sus aspiraciones de convertirse en gángster. Nos presenta a todas las figuras principales de la organización a la que se une y describe exactamente cómo interactúa cada miembro y qué posición ocupa dentro de su comunidad de mafiosos. El uso de la voz en off como herramienta narrativa brinda a la audiencia una visión íntima del funcionamiento interno de las mentes de los personajes, lo que permite una comprensión más profunda de sus motivaciones, deseos y miedos. Mediante el empleo de las perspectivas duales de Henry y de Karen, Scorsese construye ingeniosamente una narrativa multidimensional que ofrece una exploración matizada de las dinámicas complejas en juego dentro de los crímenes organizados. La incorporación de voces en off enriquece el desarrollo del personaje y fomenta una mayor participación de la audiencia, ya que se invita a los espectadores a presenciar los pensamientos y emociones más privados de los personajes. Este poderoso dispositivo narrativo rompe con eficacia las barreras entre la audiencia y los personajes, sumergiendo a los espectadores en la historia y fomentando una profunda conexión emocional mucho después de que hayan aparecido los créditos finales. Entonces, Joe, sé que al igual que yo, no eres muy fanático de la narración en las películas, pues tiende a ser una herramienta para los guionistas perezosos, pero obviamente no es el caso con esta película. Entonces, ¿qué opinión te mereció el uso de la narración en este film? ¿Te gustó el hecho de que la película tuviera múltiples narradores y podrías mencionar algunas otras cintas que utilizaron ese recurso? También te pregunto qué otros ejemplos de narraciones bien establecidas y estructuradas se te vienen a la cabeza. Bueno, primeramente, obviamente estoy de acuerdo que la narración aquí está bien. O sea, es muy, muy complicado y me pongo a pensar pues en casos de adaptaciones, digamos, de libros. Y cuando son adaptaciones de libro es como tan complicado no usar la voz en off. O sea, pienso que la mayoría de las veces que se usa la voz en off, sobre todo en buenas películas, es porque por lo general son adaptaciones de libros. Por lo general, no me acuerdo, digamos, de pocas que no sean adaptaciones que usen la voz en off, digamos, que sean de las buenas. Hay películas que no lo usan, por ejemplo, El Padrino no, es una adaptación y no usa la voz en off. Pero muchísimas, o sea, si lo usan El Señor de los Anillos, The Shawshank Redemption, pues que lo hablamos también en ese episodio, o sea, creo que Misery tampoco lo usa, tampoco usa voz en off, entonces No, pienso que le aporta, y sobre todo una película, digamos, como Goodfellas, que tiene un ritmo, o sea, que tiene cierto ritmo un poquito frenético, pienso que la voz en off le aporta al ritmo, porque si pierdes eso o sea, si eliminas eso, con todo y que esta película, digamos, tiene bastantes, ¿no? Textos extradiegéticos, ¿no? Que dicen lugar, hora, no las fechas y eso pasa bastante en la película, pero se hubiera podido seguir con eso o se hubiera podido perder un poco más de tiempo digamos, en explicar visualmente lo que se hace con la voz en off. Pienso que hubiera quedado un poquito extendido, de repente lo hubiera matado el ritmo. Entonces pienso que fue un recurso que se utilizó para poder mantener el ritmo. Mientras estás viendo cosas frenéticas, te van narrando por encima. Y no, te mantiene un poquito más enganchado eso que haberlo hecho de otra manera. Me parece que fue pues muy bien hecho en esta película. No queda de más, no explican cosas de más, no, o sea, no te explican cosas que no te explican visual. O sea, pienso que lo que te explican con la voz en off es complemento a lo que estás viendo. Y las cosas se resuelven visualmente, no con el audio. El audio te da, digamos, un background o algo, pero la resolución aparece no, en visualmente. Eh, pues el tema de los múltiples narradores, ese fue otro tema que me costó muchísimo encontrar una película con múltiples narradores. Busqué, vi un par por ahí, pero que no me las he visto.
pero digamos, de películas que he visto que usan narradores, pues no me acuerdo de una en particular que use dos narradores. Digamos, esta, la de Karen, es obviamente en proporción, es mucho menos, pero no, o sea, todas esas películas que usan narrador, Trainspotting, entonces, por lo general es uno el que lleva la película y no hay nadie más que haga voz femenina. Es muy raro o no me viene a la mente o no encontré de las que vi en algunas listas, no encontré ninguna que me pareciera que fuera ese ejemplo. Yo encontré un par, pero te tengo que preguntar porque son como de tu lado del barrio, vamos a ponerlo así, ¿ok? La primera que me llamó la atención fue Rashomon, no sé cómo se pronuncia la de Kurosawa, ese que Pero tiene... Yo no la he visto, te soy sincero. no, pero lo que pasa con Rashomon es que es una película donde cada personaje cuenta su versión de una historia. No es lo mismo que una película que va corrido y un personaje habla y después otro personaje habla. O sea, es como que, ok, pasó una situación, entonces ahora viene Fred, entonces tú cuentas tu parte, después viene Joe y entonces él cuenta su parte. O sea, no es lo mismo, son como historias separadas. O sea, no es la misma y que uno habla y después habla el otro. Entonces Ok, Rashomon no entra ahí. otra que surgió fue Magnolia. Ah, Magnolia tiene múltiples narradores, sign off, no me parece. Sí, que yo recuerde, sí tiene, sí tiene. Tiene, digamos, ¿cómo se llamaba el niño? Él narra, ahí sí, como unos dos o tres, si no me equivoco. ¿Recuerdas? Me parece que son sus historias, no que están narrándola en off. Son sus historias. Las historias son Bueno, separadas. Lo que estén eh, hablando en off no me acuerdo. me salió también Citizen Kane, Ciudadano Kane. ¿Tiene múltiples narradores, yo? Yo tampoco diría que tampoco. Diría que Sí. tampoco. Otra que Porque, o salió, sea, el que narra la historia principal es el que, digamos, el que está haciendo la investigación. sí, Los demás son como testimonios, o sea, y no son en off tampoco, ese es el tema. Son bueno, testimonios, son puntos de vista, más o menos al estilo de Rashomon. Él está haciendo entrevistas, las personas están hablando, ¿no? Él está preguntando qué podía hacer Rosebud, entonces todo el mundo le está como contando su versión de la historia. ok. Bueno, un par más que me salieron. Tengo tres más. Vamos a ver si una, lo que pasa es que esta película yo no me la he visto tantas veces, Amores Perros. ¿Tú te acuerdas de que Amores Perros tenga Sí, múltiples? me acuerdo, pero pienso que lo que se refieren no son, o sea, es los mismos casos de los otros. Yo pienso que la lista de películas que tienes no son de múltiples narraciones en off, sino de múltiples narraciones de historias individuales. O sea, del punto de vista de personajes, pero desde el punto de vista, no son en off de alguien que está llevando la película y de repente aparece otra persona que habla dando su versión de esa parte, ¿entiendes? Ok. Y las otras dos, obviamente, sí me las he visto. No sé por qué aparecieron en listas, pero me gustaría escuchar, digamos, pues como tu parecer. Snatch, del 2000, la de Guy Ritchie, Esa la vi y el que habla el turco es el que siempre habla. ¿cierto? Siempre O habla el sea, turco. yo Siempre habla recuerdo, el turco. no. Y la otra, o sea, digamos que a quién más le puedo preguntar, más que al doctor de Pulp Fiction, ¿cierto? Pulp Fiction apareció también. Lo mismo, es que son historias. Yo pienso que esa lista se fija en historias que cada personaje las cuenta, no en narración en off. Sí, sí, hay que diferenciarlo. Sí. Pero bueno, lo importante de la narración para Scorsese fue la naturaleza de la relación entre el personaje principal y la audiencia. Eso fue lo que quiso establecer desde el inicio y a eso se debió el experimento con ese estilo de contar la historia. En el caso de tener a Henry y a Karen como los únicos narradores de la historia, lo importante no era la narrativa como tal, era el lenguaje, era todo lo que estaban viviendo como personajes, exponer sus personalidades y lograr que la audiencia se identificara con ellos, pues realmente no son buenas personas, son criminales. Y ese era el peligro que presentaban estos personajes, que la audiencia no gustara de ellos. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.